Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo saben, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos como iglesia, como comunidad, como familia para hablar acerca de la actualidad de la iglesia en este mundo actual. Por lo general, en nuestra actualidad, la única ocasión que escuchamos en los medios de comunicación masivos acerca de un sacerdote es, desafortunadamente, cuando alguna tragedia o alguna situación muy difícil sucede con alguno de nuestros queridos sacerdotes. La figura del sacerdote, esa figura hasta en muchas ocasiones silenciosa que está ahí acompañándonos, caminándonos, acercándonos al Señor, muchas veces es pues tristemente ignorada. Por eso hoy en esta Perspectiva Católica vamos a estar hablando acerca del sacerdocio, del sacerdote. Y lo vamos a hacer con una pregunta muy sencilla. ¿Sacerdote para qué? Para hablar de esto vamos a tener a nuestros invitados y en primer lugar le quiero dar la bienvenida desde Arequipa, desde Perú, al Padre Pierre Martínez. Padre Pierre, bienvenido a Perspectiva Católica. Muy buenas con todos ustedes. Para mí es una inmensa alegría estar en contacto y estar en este programa con los otros sacerdotes que están hoy día también ocupando sus lugares y contigo y con toda la familia de EWTN. Para mí es un inmenso orgullo estar aquí. Sepan que EWTN ha sido un canal que yo he visto desde muy pequeño. Mi abuela y mi madre me han siempre hecho ver EWTN, así que los conozco muy bien y estoy muy alegre de estar con ustedes. Pues muchas gracias y gracias por seguir con la sintonía de WTN y ahora ya ser parte de WTN, así es que ahora ya también puede compartir, bueno, ya también estoy ahí compartiendo con ellos y luego nos vamos a ir un poco al norte, bueno, mucho al norte, nos vamos a ir hasta el norte de México, hasta la Sultana del Norte para darles la bienvenida en primer lugar al Padre David Jasso. Padre David, bienvenido a Perspectiva Católica una vez más. Gusto en saludarte, Omar, y también al Padre Pierre, al Padre Juan. Un gusto volver a estar aquí en estos estudios virtuales de Perspectiva Católica. Un saludo a todos y también a quien conozco. Exactamente, muchísimas gracias. Exactamente, Padre, como bien lo dice, esta nueva realidad en la que vivimos que nos permite estar conectados en diferentes partes. Igual también ahí en Monterrey al Padre Juan José Mendoza. Padre Juan José, bienvenido a Perspectiva Católica. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Omar? Soy Martínez. Ándale, Martínez. Mucho gusto poder estar con ustedes y con mis hermanos sacerdotes compartiendo este tema y estando contigo en el programa. Saludamos a toda la gente con mucho cariño y pues bueno, aquí estamos para poder responder todo lo que se pueda. Exactamente, Padre Juan José Martínez. Yo dije Mendoza porque como el Padre Pierre es Martínez, pues vamos a variarle un poco, ¿eh? Pero, Padre Juan José, vamos a quedarnos con usted, Padre Juan José. El tema del día de hoy es ¿sacerdote para qué? Una pregunta hasta pareciera, ¿no? Como fuera de lugar, pero creo que es una pregunta válida y que nos puede ir ayudándonos a adentrarnos en el tema de entrada. Padre Juan José, sacerdote, ¿para qué un sacerdote? Principalmente para ser felices, fíjate. Puede sonar así como muy extraño que se responda inmediatamente diciendo sacerdote para ser feliz y hacer felices a los demás, porque llevamos la palabra de Dios, porque hacemos presente el misterio de Dios aquí en la tierra. Ciertamente, si seguimos los criterios meramente humanos, pues habrá muchas distorsiones o muchas respuestas muy diferentes. Pero desde mi punto de vista, desde mi ministerio, yo creo que ser sacerdote es principalmente para llevar a Dios en la felicidad, mostrando el verdadero rostro de Dios en el amor, en la verdad, en la justicia, en la misericordia, todos esos atributos que conocemos de Dios nuestro Señor. Entonces, ¿para qué el sacerdote hoy en día? Pues para que sea ese hombre que manifiesta el amor divino aquí en la tierra, aún con todas las dificultades, con todas las limitaciones, pero que lo hacemos presente a través de nuestro ministerio. Qué punto de partida tan interesante, Padre Pierre, dice el Padre Juan José, ¿verdad? Bueno, pues en primer lugar, para ser felices, ¿no? Para realmente encontrar nuestra vocación y vivir en esta vocación nuestra felicidad. Pero Padre Pierre, y esto conlleva otra pregunta que hacíamos en otro programa también, pero Padre, ¿de dónde nacen las vocaciones al sacerdocio? ¿De dónde vienen los sacerdotes? Porque lo pregunto porque más de uno, pues vemos al sacerdote de la parroquia, ¿verdad? A los sacerdotes que nos colaboran en los ministerios, pero a veces no nos hemos parado a pensar, bueno, ¿y este hombre de Dios de dónde viene? ¿De dónde nos lo mandó el Señor? Padre, ¿de dónde viene? ¿De dónde nacen los sacerdotes? Bueno, vienen del misterio del corazón de Jesucristo.
El sacerdocio brota del inmenso amor y de la gran misericordia que tiene Jesucristo para con toda la humanidad. Él mismo lo había dicho, la mies es abundante, los trabajadores son pocos. Es el corazón de Jesucristo el que da la vocación sacerdotal, el que llama a algunos, no por sus cualidades exuberantes, ni por sus, podríamos decir, potencialidades, sino por la inmensa misericordia de Dios, que como decía San Pablo, inclusive quiere confundir a los sabios con la ignorancia, ¿no? Y a lo que no cuenta, confunde a lo que cuenta, ¿no? Entonces, los sacerdotes salimos de allí, del amor y de la misericordia de Dios que ha tenido a bien a nosotros darnos ese lugar en la iglesia para servir a todos, para hacer de nosotros un don en el misterio del corazón de Jesucristo. El Papa San Juan Pablo II escribió ese libro tan bonito de su vida llamado Don y Misterio, ¿no? Pues es justamente eso, la vida del sacerdote es un don para la iglesia y es un misterio para la iglesia porque es el misterio de la intimidad de Dios con un alma y es un misterio también para los sacerdotes porque nosotros cuando entramos a la vida sacerdotal tenemos la certeza del llamado de Dios, pero es un misterio el cómo Dios nos va a llevar y a dónde nos va a llevar. Uno no sabe por dónde lo lleva el Señor y hasta dónde nos va a llevar el Señor en este caminar, en este peregrinar y en este acompañar a las almas, en este guiar como pastores a la comunidad cristiana. Y que precisamente, Padre David, este misterio, este llamado de Dios, se da de diferentes maneras, ¿no? Es decir, habrá algunas conversiones, algunos encuentros, pues, ¿verdad? En la emotividad, en la explosión del evangelio, de la conversión, en esta metanoia, en este cambio de vida, pero también, Padre David, habrá otros que es una constante de vida, que no han requerido, ¿verdad?, ninguna situación dramática o extrema. Entonces, Padre David, también aquí ir planteando esta idea, ¿no? El llamado y la vocación al sacerdote se da de muchas diferentes maneras, como es nuestra misma naturaleza humana, que somos de diferentes maneras, ¿no, Padre David? Sí, como dice el Evangelio, a unos los llamó en la mañana, otros al mediodía y otros al caer la tarde. Hay algunos que perciben la vocación desde muy pequeños. Muchos de los sacerdotes de mayor edad platican que de los 10, 11 años ya entraron al seminario porque podía estudiarse la secundaria, el bachillerato desde esas edades. Otros confiesan terminando el bachillerato, la preparatoria o bien terminando una carrera universitaria y algunos incluso ya teniendo una experiencia laboral, pues reciben el llamado. El Señor sabe cuándo. Una cosa es el llamado a la vida, ¿verdad? Es para ser felices, como decía Juanjo. Otro, el llamado a ser cristianos, católicos, para buscar la santidad. Y otro a la vocación específica, sea al matrimonio o también alguna profesión. Y bueno, en nuestro caso, para ser sacerdotes. Exactamente, y que esto conlleva, ¿verdad? Este compromiso. Padre Juan José, volviendo con usted, ¿no? Partíamos este programa y me encanta, ¿no? Este primer planteamiento, la alegría. ¿Cómo se va viviendo y cómo se va fomentando esta alegría en el llamado a la vocación? Porque estoy seguro, ¿no? Siendo una de las, si lo vemos, ¿no? Como profesiones, ¿no? Una de las profesiones que más años lleva de estudio, quizás con la medicina, ¿no? Esas que hay que estudiar todo el tiempo, ¿no? Que nunca uno realmente acaba de conocer todo. Pero ¿cómo se va fomentando, Padre Juan José, la alegría en la vocación? Porque yo me quiero pensar, ¿no? Que pues los años de formación, el seminario, dejar el hogar, empezar una nueva vida, pues no siempre todo es en felicidad, ni todo es en cama de rosas. Pero ¿cómo se va viviendo la alegría en esta etapa formativa? Mira, principalmente debemos de estar rodeados de personas que compartan este mismo ideal. Para poder vivir la alegría no es algo mágico, obviamente, y el Papa Francisco de feliz memoria lo decía en varias de sus encíclicas, en varios de sus escritos. Vivir la alegría del Evangelio no es cosa fácil, pero sí es algo que podamos realizar, reuniéndonos con personas que nos ayuden a fortalecer nuestro ideal. El seminario es una etapa muy importante y luego la vida ya como sacerdotes, de estar reunidos con los propios hermanos sacerdotes principalmente, para poder hablar, llamémosle así, en el mismo idioma, el mismo lenguaje. Y eso nos va a ir fortaleciendo al compartir
todas las vivencias del ministerio. Ciertamente hay momentos difíciles, sí, hay muchos momentos difíciles, pero no por eso deben de restarnos la esperanza y la alegría de nuestra vocación. Tenemos que aprender a irlos viviendo, a irlos enfrentando y sacando lo mejor de cada momento. No se trata nada más de decir voy a estar siempre sonriente y por dentro a lo mejor voy a estar doliéndome de todo. No, se trata de vivir ese sano equilibrio y se logra cuando hay oración, cuando hay un buen acompañamiento, la dirección espiritual y especialmente dejando que también la comunidad donde nos corresponde trabajar sea una comunidad que nos nutra con su alegría, con su disposición, con su generosidad. Todo lo que la gente hace para nuestro bien y todo el bien que podemos hacer nosotros a los demás. Eso es lo que nos va a ayudar a fortalecer la alegría a lo largo del ministerio. Y que también, Padre Pierre, esta parte no tan esencial, sobre todo en esta etapa, la etapa de la formación, también conlleva para el joven, para el hombre que está respondiendo a este llamado, también el empezar a conocerse, porque bueno, al final del día el sacerdote va a ser formado en las cosas de Dios, va a ser formado para dispensar los sacramentos, va a ser formado para encaminar al pueblo de Dios, pero este sacerdote también tiene una historia propia, una historia personal, una intimidad. ¿Cómo se va formando y qué tanto influye esto en la vida ya del sacerdote como tal, Padre? Sí, me parece que una cosa que hay que tomar muy en cuenta es que, claro, la alegría tiene que estar muy presente en la vida del sacerdote, pero el sacerdote debe de conocerse a sí mismo. Sócrates decía, ¿no? Conócete a ti mismo. Y esto es una cosa que debemos de hacerlo nosotros. Y la formación en las casas de formación, en los seminarios, consiste también en una formación humana. Y esa formación humana parte mucho en razón del conocimiento que uno tiene que tener de uno mismo. Primero, saber de que Dios está siempre con nosotros, pero que también tenemos enemigos. Y uno de esos enemigos es el demonio, que como decía San Ignacio de Loyola, es como un gran general, ¿no? Como un caudillo militar que ataca por el lado más débil. Y entonces el sacerdote o el futuro sacerdote debe de conocer cuál es su lado más débil y tiene que potenciarlo, tiene que saber trabajar entonces en las virtudes que le ayuden a tener una vida pastoral que sea más adecuada al trabajo con la gente y tiene que potenciar además sus habilidades, porque acá también hay que hablar de otra cosa que tal vez no se habla muy comúnmente, porque además de la vocación sacerdotal que tenemos, que Dios nos ha llamado, pero Dios también nos ha dotado de determinadas cosas. Y entonces hay sacerdotes que tienen una gran capacidad, por ejemplo, para la atención de jóvenes, una especie de don especial para el trabajo con niños, un don especial para el trabajo con gente adulta. Algunos tienen, por ejemplo, mayor potencial para la actividad académica y otros para la actividad, por ejemplo, pastoral o para la actividad musical. Esas cosas también uno las va conociendo en uno mismo y va potenciándolas. El trabajo humano, el trabajo el trabajo espiritual y el trabajo en lo humano en el seminario y después también de manera personal el sacerdote tiene que llevarlo al sacerdote a potenciar, a conocerse así y potenciar y también saber sus lados débiles. Porque alguno puede ser, por ejemplo, más tendiente a la curiosidad, otro puede ser más tendiente a hablar de más, otro puede ser más tendiente, no sé, a otras inclinaciones, ¿cierto? A la ira o a tal vez a la concupiscencia. Y cada uno tiene que conocerse, como cualquier cristiano, ¿no? Debe de conocerse para saber trabajar y potenciar para la gloria de Dios lo que Dios le ha dado y saber cuidar, ¿no? Estas debilidades o estas partes que son a veces lo que hace que nosotros andemos también como cualquier cristiano, débiles en nuestro caminar, buscando, ¿cierto? El saber remediar a veces algunas situaciones, el saber fortalecer algunas cosas, ¿no? O sea, es parte de nuestro conocimiento, eso es la formación humana. Y que quiero aclarar un dato más, Sí. que lamentablemente por la sociedad en la que vivimos, es una falencia que hoy día tenemos en los jóvenes, que primero que no se conocen a sí mismos, hay una especie de mundo muy superficial que hace que el hombre pueda verse a sí mismo. Hay una velocidad tal que impide que el hombre pueda hacer reflexividad, examen de conciencia, oración mental. Entonces puede haber muy buen entusiasmo en la vida de los jóvenes, pero la vida sacerdotal, la vida del candidato al sacerdocio y del sacerdote, tiene que ser una vida de continuo recogimiento interior, de continua experiencia interna del amor con Jesucristo. Y eso se da en la soledad, en el silencio, en la oración íntima con el Señor y por supuesto también en la mirada de uno y en las potencialidades que uno puede dar y en la generosidad que uno tiene que darle también al Señor.
Exactamente, y que padre David, ¿no? Esta gran realidad que nos presenta el padre Pierre, ¿no? En esta modernidad, ¿no? En donde, bueno, desafortunadamente podemos hacer mil cosas, desafortunadamente parece que pensar es una de las que no hacemos más constantemente. Pero hoy, inclusive en esta actualidad, padre David, el Señor sigue llamando a los hombres, el Señor sigue llamando a jóvenes a esta maravillosa vocación, a esta entrega. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, las vocaciones siguen estando ahí, pero de pronto a veces lo que falta es escuchar o responder al llamado. Para el joven actual, para el joven moderno, ¿no? Presentado con esta globalización en todos los aspectos, ¿no? Ver el mundo en la palma de la mano de uno y a veces pues dejarse sorprender por eso y como decía el padre Pierre, de pronto no potenciar nuestras debilidades en vez de exaltar nuestras actitudes y talentos. Padre David, ¿cómo al joven moderno y actual le seguimos presentando este mensaje y que sigan escuchando esta maravillosa vocación y este llamado al sacerdocio? En todas las diócesis del mundo hay una pastoral a la que se llama pastoral vocacional y es la manera en la que hacemos llegar el mensaje de Jesús que sigue llamando a todos y todas, como lo decía hace un momento, primero llamado a la vida, llamado a la santidad y llamado a un ministerio específico como lo es el sacerdocio. Es ahí donde pastoralmente las diócesis atendemos las inquietudes de los jóvenes. Pero también está la pastoral universitaria y la pastoral juvenil, que particularmente se dedican a acompañar a los jóvenes en la etapa de decisión, ¿sí? Desde que salen de la etapa primaria hasta que están en la universidad, listos también para seguir adelante. Hay que anunciar la vocación desde la vida y el ministerio de Jesús. Los sacerdotes somos otros Cristos, pero nosotros para ser felices, para ser santos, debemos parecernos a Jesús. Entonces, uno de los medios para atraer a los jóvenes, para mostrarles esta vocación, es mostrarles la vida y obra de Jesús, sus palabras, sus gestos, sus actitudes, pero también el amor a la iglesia, que es donde realizamos nuestro ministerio. Uno ama a la iglesia, yo amo a la iglesia donde sirvo, no solo en Monterrey, México, sino a la Iglesia Universal, en comunión de Santo Padre. Y por supuesto, a escuchar la realidad que nos rodea, todos los desafíos y los retos que tenemos y a los cuales podemos responder. Creo que Dios habla en el silencio del corazón, habla también en las personas que nos acompañan y habla en los acontecimientos. Y ahí es donde Dios sigue llamando, aunque parece que estamos en una llamada todavía crisis vocacional, donde los seminarios tienen pocos seminaristas, donde se ordenan pocos sacerdotes, aunque hay un invierno, un otoño vocacional, vendrá una primavera y un verano. Mira, en la reunión de presbiterio que tuvimos recientemente con nuestro arzobispo, él dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, creo en el milagro guadalupano cuando se habla de vocaciones o falta de ellas. Juan Diego encontró flores en invierno y creo que podemos encontrar esas flores en este invierno vocacional que vimos. Qué invitación tan interesante, ¿no? Y bueno, pues de pronto la primera invitación aquí en el programa, ¿no? Ya que estamos compartiendo con tres sacerdotes, con tres hombres que en diferentes latitudes, bueno, dos de ellos muy cercanos, ¿verdad? Diferentes partes del mundo han respondido a esta alegría del Señor, a este compromiso. Y que Padre Juan José también lleva ciertamente, ¿no? Toda la parte espiritual, lo sagrado, ¿no? Esta consagración a Dios, este ser tomado del mundo, ser separado para después volver al mundo. Pero Padre Juanjo, también conlleva esta parte que es la formación humana. ¿Cómo se forma en humanidades, en humanidad, un joven que tiene este llamado? ¿Y por qué esto es importante, verdad? Para ir planteando toda esta realidad de lo que es el sacerdote y para qué es. Háblanos, Padre Juan José, un poco de esta parte de la formación humana de los sacerdotes. Fíjate que es un punto muy importante que siempre debemos de tomar en cuenta. Ante todo somos seres humanos, no somos que vengamos de algún otro planeta o algo, sino simple y sencillamente nuestra formación espiritual y nuestra formación humana tienen que ir de la mano, ya lo mencionaba hace un momento el padre. Es
aprender a reconocernos a nosotros mismos con nuestras limitaciones, aprender a aceptar ahora a los jóvenes con todas esas grandes posibilidades que tienen, con esas grandes inquietudes y con todo lo que los bombardea desde el exterior o en su mismo interior. Entonces, es importante que nuestra formación desde el centro vocacional, como decía ahorita el padre David, tenga un acompañamiento muy humano. Estamos de la mano con la psicología, con las ciencias que realmente ayudan al ser humano a fortalecerse, a tener realmente un para qué de su existencia. Si nos olvidamos de la parte humana, vamos a empezar a ser seres muy extraños. Tenemos que aprender a vivir nuestra humanidad, reconocer nuestros errores, pero también poner al servicio de los demás nuestros aciertos. Entonces, la pastoral vocacional y todo lo que se hace en los seminarios, se busca formar al candidato al sacerdocio desde la humanidad, desde su ser persona, hijo de Dios, elegido para servir al pueblo, pero también que no se olvide parte de ese pueblo. Hemos sido elegidos de entre la comunidad para poder servir a la comunidad. Entonces, estar atentos a las necesidades que esta comunidad tiene. Muchas veces los sacerdotes podemos llegar a olvidarnos de lo que necesita el mundo, pensando en que solamente lo espiritual es lo que los va a salvar. Sí, necesitamos tener una espiritualidad 100% sana, segura, pero sin olvidarnos de nuestra humanidad. Hay muchas cosas que tenemos que ir corrigiendo, hay muchas cosas que tenemos que ir conociendo. No se trata nada más de decir, este sí entra y este no entra porque estas cualidades son las que me sirven. No, reconocer en cada ser humano un hijo de Dios y que ese hijo de Dios se vaya fortaleciendo en los valores morales, en los valores universales, que conozca realmente la realidad del pueblo, que no se sienta privilegiado, sino que se sienta comprometido. Entonces, el seminario, la formación que debemos de llevar, la formación permanente es, no nos alejemos de la humanidad, conozcamos bien al ser humano, conozcámonos bien a nosotros mismos para poder dar lo mejor. Exactamente, ¿no? Y Padre Pierre, precisamente, ¿no? Ustedes como sacerdotes, bueno, parte de su formación es en la filosofía y luego, ¿verdad? Es parte ir entendiendo la parte humana y que no está bajo ninguna circunstancia, Padre Pierre, peleado, ¿verdad? Con el sacerdocio, con su vocación, con su vida de oración, con su entrega al Señor, ¿verdad? De nuevo, con dispensarnos los sacramentos, celebrar la palabra de Dios todos los días, celebrar la misa, ¿verdad? Es decir, todas estas cosas que se dan por dadas, ¿no? Porque eres sacerdote y estás consagrado a Dios. Pero también está esta parte que es de vital importancia, la salud mental, la salud, ¿verdad? El estado de ánimo de los sacerdotes que pasan por diferentes etapas y diferentes momentos. Y Padre Pierre, aquí la importancia de esto, ¿no? También reconocer que ustedes como sacerdotes, los sacerdotes, también son personas y también viven toda la gama y toda la serie de sentimientos, emociones, dificultades que cualquier otro hombre en cualquier otra vocación, ¿no, Padre? Así es, así es. Mira, tú has mencionado cosas muy interesantes. Has mencionado que en nuestro estudio hacemos estudio de filosofía. Has mencionado que hay una cuestión humana que no hay que dejar de lado. La iglesia es tan antigua y tan sabia porque la sabiduría la trae de la, digamos, de la ciencia de Dios, pero también de la experiencia que ha vivido durante estos 2000 años. Santo Tomás de Aquino decía, la gracia supone la naturaleza. Eso es una ley importantísima cuando se habla del ser humano, porque nuestra religión no es un angelismo, no es una religión dualista que trata la materia por un lado y la espiritualidad por otro lado. Nosotros hemos integrado en la antropología cristiana la materia y la forma, o sea, el alma con el cuerpo. No son dos cosas distintas, aunque las dos trabajen en sus objetos, en sus objetivos, sin embargo, las dos son un solo ser humano. Y de alguna manera la encarnación de Jesucristo nos hace ver esto, ¿no? Cristo se hizo hombre y entonces lo sagrado y lo divino se unió a lo humano. Y entonces eso hace ver que en el hombre también, que vive lo humano, puede tener acceso, puede tener apertura hacia lo divino. Por esa razón, entonces, no está peleada de ninguna manera ni la fe con las ciencias. En la persona tiene que haber una coherencia de lo espiritual, de lo afectivo, de lo sensible, de la cuestión social, de la cuestión humana, individual. O sea que todo eso se debe de trabajar. De hecho, porque es cierto,
digamos, la iglesia está a favor del hombre, a favor del ser humano, no está en contra de él. Y cuando se habla de los candidatos al sacerdocio, no es que se discrimina en el sentido de que tú vales, tú no vales, sino Ujú. se ve qué persona, porque además este ministerio es un ministerio de orden social. El sacramento del orden sagrado es un sacramento de orden social. Entonces, para que pueda ejercerse el ministerio sacerdotal, el candidato al sacerdocio y el sacerdote tiene que tener esa apertura a lo social. Entonces, una persona tiene que tener, para ser candidato al sacerdocio, para ser sacerdote, tiene que tener esas cualidades de orden social también para la vida, para que pueda ayudar a las personas, ¿no? Entonces, a esto se le llama idoneidad. La iglesia sabe perfectamente darse cuenta de esto, por eso es que existe para el discernimiento de la vocación sacerdotal, el considerar, ¿no?, la idoneidad espiritual, la idoneidad moral de la persona, la idoneidad psicológica, ¿no?, la idoneidad humana de la persona, porque es cierto, nosotros queremos que todo el mundo se salve, todo, porque Ujú. así lo quiere Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven, perdón. Pero para ser sacerdote, tiene que tener determinadas cualidades y características una persona. Es la gran verdad. Porque Y padre, igual que como para casarse, ¿eh? Y padre Pierre, y continuando con usted un segundo, y que esto es bueno, o sea, esto que usted nos está diciendo, el candidato, ¿verdad? El seminarista, aquel hombre que tiene este deseo, tiene que plantearse estas realidades, el aspecto sagrado, divino del sacerdocio, el aspecto social, es decir, todo esto. Y no quiere decir, ¿verdad?, que un es mejor candidato que otro o que hay que sacar una nota excelente para ser parte, ¿no? Es decir, esto es bueno y esto es parte del proceso, ¿no? Que va ayudando al varón a también a irse descubriendo en su totalidad y como Dios lo ve, ¿no, padre? Claro, pero además permíteme decir algo más, que hay que decirlo porque es la realidad que vivimos. Si una cosa nos ha hecho constatar, o sea, si algo hemos visto, es que se ha ido fallando de una manera o de otra en esta cuestión humana en la formación sacerdotal. Si hemos tenido casos tan dolorosos de fracasos vocacionales o también inclusive de casos de abusos y delitos tan graves como la pedofilia y cosas así que se han dado en la iglesia, es porque no se ha trabajado en la cuestión humana. Tenemos un hueco ahí, tenemos un déficit ahí que no se ha trabajado bien y que la iglesia, por supuesto que a medida que ha ido pasando el tiempo y ha ido viendo las cosas, ¿no?, actualizando determinadas cosas en el íter de la formación sacerdotal, ha tenido que también ayudar para que se consoliden, porque justamente los fieles confían en el sacerdote y es lo normal, porque uno confía en su padre. Entonces, ¿cómo Ujú. tiene que ser un buen padre para atender? Si la gente nos trata a nosotros de padre, ¿cómo tiene que ser un buen padre? Pues tiene que tener esas virtudes, esas cualidades, y tiene que también cuidar, ¿no? Cuidar Ujú. su alma y su vida para poder cuidar a sus fieles, para poder cuidar a su familia, para poder cuidar a los hijos, a la iglesia, ¿no? Que es el encargo que Dios le ha dado. Exactamente, ¿no? Y que este es el gran reto que estamos viviendo y que por eso, ¿verdad?, traemos a colación esta realidad, porque queremos también de alguna manera contribuir a este diálogo y a esta conversación en donde escuchamos de nuestros mismos sacerdotes los retos y las realidades que se están viviendo en cada una de sus circunstancias, más allá del país, de la diócesis, del idioma mismo. Los sacerdotes comparten una vocación y un llamado y dentro de este compartir, pues también comparten muchos de los retos y muchas de las dificultades y muchas de las alegrías y mucho de lo que les pasa a ellos y que a veces lo tienen que escuchar de otro hermano, ¿verdad? No solo el pueblo de Dios que reza por ellos, pero también sus hermanos compartiéndolos. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero ya lo sabe, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com, perspectiva@ewtn.com. Los tres favores que siempre le pido en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Dele like, síganos y compartan nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, que también lo puede compartir, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. Vamos a tomar una pequeña pausa. Quédese con nosotros. Ya volvemos enseguida. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Hoy estamos hablando acerca del sacerdocio. Sacerdote, ¿para qué? Tenemos tres grandes invitados desde Arequipa,
en el Perú, al padre Pierre Martínez, desde Monterrey, desde la arquidiócesis de Monterrey, en México, a los sacerdotes, al padre David Hasse y al padre Juan José Martínez. Ahora sí, Martínez. Padre David, continuando un poco, al final del segmento anterior, el padre Pierre hablaba de una realidad que no podemos ocultar y que de hecho es parte de la sanación y de lo que tenemos que hacer mejor como iglesia, ¿verdad? Es que desafortunadamente, de nuevo, como decía yo al principio del programa también, ¿no? Pues la única vez que nos enteramos o el sacerdote es noticia es porque es mala noticia, es porque es triste noticia, es porque ha pasado algo que está terriblemente mal. Padre, dentro de esto que estamos intentando hablar, también esto nace desafortunadamente hace unos meses atrás, ¿no? De la terrible noticia que nos enterábamos del sacerdote que, bueno, se termina quitando la vida en Italia, ¿no? De tan solo 35 años, el padre Mateo. Es decir, padre, hablemos un poco de esta dura realidad que también es el sacerdocio, que sí, es una vocación en la alegría, en la felicidad, pero que a veces es un poco aislada. Se vive un poco en la soledad y desafortunadamente a veces esto lleva a muchos sacerdotes a perder el norte, hablando del norte de México, a perder la brújula, a perder la vocación. Y padre, recuerdo hace unos instantes, ¿no? Que decías tú, yo amo la iglesia. Y a veces eso al sacerdote, falta que se lo repitamos, ¿no? Es la iglesia, tu mamá, tu madre, tu maestra, tu amiga y el pueblo de Dios que está contigo. Entonces, padre, hablemos un poco de esta realidad también. Sí, la realidad humana, espiritual, académica, pastoral en la que nos formamos, pues tiene estas grandes áreas de oportunidad. Y sí, lamentamos mucho lo que le pasó al padre Mateo, pero también a muchos otros hermanos que viven las epidemias que vivimos también silenciosas en el mundo, la depresión, el estrés, la ansiedad y otros factores que pues nos hacen darnos cuenta de que necesitamos ayuda. Necesitamos, como ya lo decían los padres, mis hermanos, pues un director espiritual que nos acompañe, pero también necesitamos una asesoría psicológica también, y a veces grupal, no solo personal, sino grupal, para acompañarnos en estas situaciones. Los sacerdotes también pasamos, aunque no lo parezca, por la crisis de la edad. También llegamos a tener 40, 50, 60, 70. Hay sacerdotes que ahora están viviendo sus procesos de jubilación hacia los 75 años, que implica hacer entrega, abandono, dejar. Lo mismo que pasa una persona que se jubila después de trabajar toda la vida. O sacerdotes que vemos cómo las familias crecen y uno también sigue creciendo y sigue avanzando en el ministerio y en la vida sacerdotal. Tienen posibilidad de estudiar en el extranjero o tener una carrera adicional a lo que se estudió y que luego les va abriendo también un marco de referencia más amplio y descubriendo cosas que no habían descubierto. Somos personas que constantemente nos estamos también transformando. Es bueno que la gente sepa que tenemos reuniones constantes, que tenemos reuniones en nuestros decanatos, que son con las parroquias, los padres de las parroquias más cercanas, o de zona, con regiones, que tenemos nuestras reuniones para poder también ir monitoreando cómo vamos, y que en muchas diócesis, y no es que todas, pues tienen también o tenemos los sacerdotes atención médica, psicológica y de otra índole para poder crecer y desarrollarnos y ser mejores. En este tema que trataba el padre Pierre sobre los abusos, también hemos sido capacitados para la atención a personas vulnerables, a niños, a mujeres. Los sacerdotes en Monterrey debemos de pasar, como en muchas otras diócesis, por algunos cursos de actualización en ese tema, ¿verdad? Para detectar situaciones que están pasando y para también evitar cualquier situación en el caso personal. Entonces, la iglesia está muy atenta a estas situaciones y los obispos también muy al pendiente de nosotros. Exactamente, y este acompañamiento y esta atención no solo dentro de la iglesia como tal, Padre Juan José, pero también aquí, ¿qué papel juega la comunidad? Una comunidad que recibe con alegría, con júbilo, ¿verdad? Pues al nuevo sacerdote, al sacerdote recién ordenado o al sacerdote que nos llega, ¿verdad? A nuestra comunidad después de que tuvimos uno por varios años y bueno, pues ahora ha habido un cambio y de pronto que la acogida es algarabía, es júbilo, es alegría, todo el mundo sabe
saluda al sacerdote, pero después se pasa la emoción y lo dejamos como olvidado, ¿no? Y al sacerdote, pues solo me acuerdo de él cuando necesito confesión o cuando necesito algo. ¿Qué papel juega la comunidad también en apoyar la parte humana de ustedes como sacerdotes? ¿Y cómo como comunidad podemos apoyarlos y no solo verlos con un uso utilitario, padre? Exacto, es un punto muy, muy importante. Cuando llegamos a una comunidad, nos sentimos muy contentos y la gente, como decimos aquí en México, juguetito nuevo, ¿dónde te pongo? Porque el Padre para todo lo queremos. Pero llega un momento en que nos olvidamos y o somos cómplices de la soledad del sacerdote. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces ya no lo tomamos en cuenta, que solamente lo vemos para lo que nos conviene, pero nos olvidamos que cada sacerdote tenemos también la necesidad de sentir a nuestra familia espiritual, de sentir la familia, la comunidad. No debemos de consecuenciar las malas acciones, porque en alguna ocasión me ha tocado conocer tristemente comunidades que ocultan alguna situación de mal del sacerdote. Y dicen, no, mejor no decimos nada porque luego nos lo van a cambiar. O mejor aquí arropamos al padre para que después el obispo no le llame la atención. No, no se trata de ser cómplices para las cuestiones malas. Se trata de ser verdaderos hermanos en el camino. Que nos corrijan cuando tienen que corregirnos y que lo hagan con toda la caridad. Que no tenga miedo la comunidad de acercarse al sacerdote a invitarlo no solo a comer o ir al cine o ir al teatro, sino también para platicar. Y no solo temas de religión, porque casi siempre cuando llegamos a una cena, pues bueno, el centro de la plática es la religión, que podamos platicar de muchos otros temas. Los sacerdotes también, en alguna ocasión, algún hermano batalla para relacionarse con las personas en la comunidad por situaciones que ha vivido en el pasado, tal vez por alguna comunidad que lo ha maltratado o que él ha maltratado a la comunidad, y empieza ese roce y empieza esa situación que da pues mucha pena. ¿Por qué? Porque nos hace alejarnos. La comunidad tiene que ser la compañera del camino, son nuestra familia, se convierten en nuestra familia, y como papá, mamá, hermanos, tenemos que aprender a corregir con mucha caridad, siempre la verdad, dejando que se hagan los tradicionales chismes alrededor de alguna situación sacerdotal, sino que vayamos y ayudemos al hermano sacerdote, porque al final de cuentas estamos en la comunidad para servir a la comunidad. Entonces, el acompañamiento que nos da la comunidad es muy importante. Orar con sus sacerdotes, trabajar con sus sacerdotes, pero ir de la mano también de cada uno de los sacerdotes que están al frente de la comunidad. Que no nada más estemos juntos, sino que vivamos unidos. Que no nada más, como decías tú hace un momento, cuando hay algún error, como cuando cae un avión, es gran noticia, pero no se ve todos los aviones que están volando ahorita con mucha tranquilidad. Así en la vida del sacerdote, no nada más acercarnos a él cuando ya esté el problema, sino poder prevenir algún problema y podernos ayudar, que se sientan con la capacidad de decirnos las cosas como debe de ser, con mucho amor, con mucha caridad, sí, pero siempre en honor a la verdad. Nunca solapando, nunca siendo cómplices de algo que nos pueda hacer daño, porque lo decía ahorita el padre Pierre, hay muchas situaciones que han avergonzado a la iglesia, que nos da mucha pena, y todo es porque nos hemos quedado callados sin corregir a tiempo. Entonces, una corrección fraterna nos va a hacer mucho bien en nuestra vida sacerdotal. Exactamente, ¿no? Y que a veces puede ser un poco difícil por esta imagen, ¿no? Y me quedo con usted, padre Juan José, un segundo más, porque esto me parece muy interesante, ¿no? Porque a veces tenemos esta figura, ¿no? Del sacerdote, bueno, pues ¿verdad? Es el elegido de Dios y el obispo nos lo ha mandado y bueno, yo no le puedo decir nada. Pero esta parte, padre, que es muy importante, la corrección fraterna, no nace de un señalamiento, ni de juzgar, ni de criticar por el hecho de hacerlo, sino nace de una comunidad que también se está formando y entiende el rol que tiene cada uno, el sacerdote y la comunidad, porque a veces nos confundimos y no sabemos en dónde termina el rol del uno y de dónde comienza el rol del otro, ¿no, padre? Exacto. Y mira, hay algo muy importante. Muchas veces nosotros acostumbramos salir a la puerta a despedir a la gente ahí en el templo y pues la gente nada más nos dice gracias a Dios, pero también me ha tocado en algunas de las comunidades la oportunidad de que la gente dice, oiga padre, noté esto en la homilía, o lo noto cansado, o noto que trae su rostro diferente, le pasa algo. No sabes lo maravilloso que es poder escuchar
que alguien de nuestra comunidad nos diga eso. Y también que no tengan miedo a acercarse, porque a veces hacemos de la figura del sacerdote alguien lejano, alguien con quien no podemos hablar porque nos va a regañar. A ver, si nosotros les compartimos la palabra de Dios y les invitamos a vivir la vida de gracia, ¿por qué ustedes no nos van a invitar a nosotros a vivir la palabra de Dios y a vivir la vida de gracia? Que puede hacer, como dice Jesús, siempre en lo personal, no lanzándolo a toda la comunidad, porque a veces el último que se entera es el sacerdote de algo que está haciendo mal. A lo mejor a veces no somos conscientes de las cosas que estamos haciendo, estamos metidos en tantas cosas, pero si nos ayudan, va a ser de mucho provecho para la comunidad y para el mundo entero. Y te aseguro que va a haber muchos jóvenes que quieran acercarse porque van a sentir que realmente pueden hablar de tú a tú, no a la figura solamente que está en el altar, sino al hermano que acompaña a la comunidad. Exactamente, ¿no? Y que esto es de vital importancia, Padre Pierre. Reconocer de nuevo la figura, como dice el Padre Juan José, la figura del sacerdote en el altar, en el confesionario, en el bautisterio, ¿verdad? Acompañándonos en la enfermedad y estando ahí en todo momento. Pero Padre Pierre, esto nos lleva a una pregunta. Esta es una vocación para toda la vida, como todas nuestras vocaciones, ¿no? Como el matrimonio para los que estamos casados. Pero existe, se vale un poco, si se puede ver así, entre comillas, una pequeña desconexión, es decir, en donde el sacerdote también por un momento se sienta que por ejemplo, puede asistir a una reunión con amigos, que puede de pronto, no sé, ir a un evento deportivo, que puede hacer algo, o eso no se permite al sacerdote. ¿El sacerdote también tiene derecho a esta parte humana? Claro. Permíteme volver un poco antes, Sí. porque lo que nos han dicho el padre David y el padre Juan José son cosas muy bonitas que hablan de lo que es propiamente la ayuda sacerdotal, la comunidad que tiene que ayudar al sacerdote. Todas esas cosas son muy interesantes, pero yo quisiera referirme a algo. Mira, cuando salió lo del padre Mateo, la triste noticia del padre Mateo, cosa que al parecer es inusual, aunque después en artículos que he leído han habido otros casos que dice que se han dado en estos últimos tiempos. Me acuerdo mucho de que leí yo en este libro tan bonito, Testigos de Esperanza, del cardenal Bantuán, de que él estaba pidiendo a que le hagan o sea, él quería hacerse la cadena de su cruz pectoral. Se había hecho la cruz pectoral con una rama que había encontrado ahí en el campo de concentración en Vietnam, y se quería hacer la cadena, ¿no? Con alambre. Entonces, cuando la gente pedía alambre a los policías militares del campo de concentración, era porque se querían ahorcar. Entonces él se hizo de amigo de un policía militar, que era muy difícil de hacerse amigos de ellos, pero se hizo amigo de un policía militar y le dice, me puede conseguir, primero le pidió que le consiguiera una especie de navajita para que se hiciera la cruz. Después le pidió un alicate, ¿no? una pinza para poder hacer la cadenita. Y después le pidió alambre. Y cuando el policía escuchó que le pidió alambre, le dijo, no, usted padre, o sea, como usted se va a suicidar. Y él le dice, no, los sacerdotes no nos suicidamos. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Porque esa frase del cardenal Bantuán es una frase que está unida a la vida que él ha llevado, a una vida entera de sufrimientos como obispo, de sufrimientos como miembro de la iglesia en un campo de concentración, y a esa esperanza que él tenía, ¿no? Porque él escribe ese libro Testigos de Esperanza y va contando un poco la esperanza que él ha tenido durante ese tiempo de prisión, de arresto injusto y de indecibles sufrimientos que ha vivido, ¿no? Me lleva a considerar un poco lo que le dice Jesús a Ananías, cuando Ananías, que es este hombre de Damasco que fue a curarlo a San Pablo, le escucha de Jesucristo que Jesucristo dice, corre a calle larga, vas a encontrar un hombre que le llaman Saulo, y le dice a Ananías que estaba muerto de miedo, porque seguramente el nombre de Ananías aparecía en esa lista que traía San Pablo, le dice, Señor, yo sé que este hombre ha hecho mucho mal a tus discípulos. Y Jesucristo le dice, no te preocupes, yo lo he elegido como un vaso escogido. Yo le mostraré todo lo que ha de sufrir. Esto es esencialmente importante para la vida sacerdotal. Porque si nosotros no sabemos, no nos formamos, no caminamos en este camino que es el conocimiento de que debemos de identificarnos con nuestros propios sufrimientos, con el sufrimiento de Cristo en la cruz, no vamos a entender nuestra vocación. Nuestra vocación tiene muchas cosas de alegría. Tú le decías muy bien, el esparcimiento, esas cosas, claro que las tiene que tener un sacerdote. Es parte de su vida, la vida comunitaria, alegre, bonita, que puede tener con otros sacerdotes hermanos, en las reuniones de presbiterio,
con los miembros de su comunidad, con los jóvenes, Ujú. con los niños. Es tan divertido, Dios mío, cuando uno está con el grupo de jóvenes, uno se vuelve joven con los jóvenes. Después ya uno empieza a ver que le empiezan a doler algunas partes de su cuerpo porque ya no está tan joven, porque los jóvenes hacen cosas tan bonitas que uno lo llama perfecto, está muy bien. Pero hay que pensar que el sacerdote está anclado en la cruz de Jesucristo y celebra todos los días la cruz de Cristo. Y si no sabe caminar en esa cruz y no sabe reconocer esa cruz en su vida, en las incomprensiones, en las distintas dificultades, en inclusive las segregaciones que puede recibir, porque todas las Ujú. tenemos, ¿no? En las envidias que pueden haber, en tantas cosas que va viviendo, si no entra en contacto de que eso es cruz, que eso es la parte que le toca a él llevar de la pasión de Jesucristo y que con eso va purificando el alma y va acercándose al Señor y va también colaborando en la salvación de tantas almas, va a ser muy difícil que el sacerdote pueda vivir bien su vida sacerdotal. O sea, pueden haber acompañamientos de todo tipo, pero esto es algo esencial. Es algo espiritual, es algo humano, es algo moral. Si el sacerdote no descubre en su vida que amar significa también sacrificarse y que cada día es un sacrificio al darse a los demás, al hablar con uno, al atender a otro. Miren, continuamente se dice a nosotros, el Padre no tiene tiempo, es que no tenemos tiempo. Ujú. ¿Pero por qué? Porque estamos atendiendo a uno, estamos atendiendo a otro, estamos haciendo una charla para tal persona. Es cierto, pero si nos damos cuenta que todo eso es un sacrificio que estamos haciendo por amor, por el mismo amor que Jesús nos tiene a nosotros, se va entendiendo y nos damos cuenta que cuando nos van quitando, nos quitan una parroquia, nos quitan alguna cosa, nos quitan algún grupo, estamos como despojándonos y nos están despojando como Jesús fue despojado de sus ropas Ujú. y las sortearon. Cuando uno empieza a identificarse con esas cosas, se encuentra lo que significa ser sacerdote de Jesucristo. Recordemos lo que decía Ignacio de Antioquía en una de sus cartas cuando dice que lo van a llevar a las fieras. Él dice, cuando sea molido, cuando me mastiquen las fieras y sea molido como trigo de Dios, ahí empezaré a ser discípulo. Esa es la vida sacerdotal. Y que es una vida sacerdotal, Padre David, que está moldeada a la figura de Jesús. Y el Padre Pierre nos dice, bueno, es precisamente no a esta sombra en donde tenemos que vivir las alegrías, pero tenemos que vivir también con esa entrega, con ese sacrificio. Pero también recordemos, ¿no? Jesús mismo se retiraba a la oración, se retiraba al descanso, ¿no? Con aquellos que había elegido, se reunían a rezar. Es decir, aunque viví una vida activa, estos 3 años de Jesús de ministerio fueron intensos, fueron activos, fueron en ese hacia adelante, ese camino hacia la cruz, pero había esos momentos también de esa pausa y que de pronto, como dice el Padre Pierre, Padre David, de pronto a lo mejor estas cosas es porque no se hablan, no se exteriorizan. Entonces, la importancia de también estos temas y estas dificultades y a veces hasta tener que, si se puede decir así, Padre David, se vale decirlo, hasta forzar el tiempo para Dios y para recuperarse y para recentrarse, es muy importante, ¿no, Padre? Claro, así como existe la formación inicial en el seminario, existe la formación permanente durante la vida del ministerio sacerdotal. Pero este equilibrio que se vive en la formación debe vivirse también en la agenda. Hay que separar tiempo para vacación, ¿sí? Hay que separar tiempo para la oración, hay que separar tiempo para atenderse médicamente si así fuera necesario. En fin, hay que considerar todos los aspectos. Los sacerdotes tenemos pues una obligación, pero también una necesidad de vivir una semana de ejercicios espirituales al año. Tenemos también, de acuerdo al derecho canónico, un derecho, voy a decirlo así, de 4 semanas al año para vacación. También es bueno entre un ministerio y otro, entre una encomienda y otra, darse un receso. A veces no se puede, pero hay que buscar espacios como cuando Jesús iba a Betania con sus amigos, o sea, con Pedro, Santiago y Juan a la montaña. Así también tenemos nuestras Betanias, como se dice ordinariamente, es decir, familias con las que convivimos, amigos de toda la vida que siguen con nosotros, amigos sacerdotes. Mira, hace un tiempo estaba yo complicado para cenar, no sabía qué cenar, no tenía ganas de hacerme de cenar ni de pedir nada. Y Juanjo, que está aquí, me mandó un WhatsApp y me dijo, oye, vamos a ir al cine con el padre Vicente. ¿Te apuntas? ¿A qué hora salimos? Vámonos. Y entonces no solo resolví el problema de ir a cenar, que lo tenía, sino que además conviví con 2 hermanos sacerdotes, nos actualizamos, platicamos de nuestras cosas, vimos una película,
nos hizo reflexionar también, aunque trataba de dinosaurios. Toda esta experiencia también suma y llena y nos hace plenos. Luego ya esa noche la pasé muy a gusto y descansé muy bien porque hacía falta. Yo no me daba cuenta que me hacía falta. Mi preocupación era solo cenar, pero luego me dije, qué bueno que a Juanjo se le ocurrió escribirme y que pudo el padre Vicente, que somos los que vivimos cerca, y vámonos a disfrutar esos momentos. También hay sacerdotes que se toman años sabáticos, un año de descanso, porque ya también llegan a un tope. Existe lo que se llama en inglés el burnout, ¿sí? Ese quemarse porque ha sido demasiado trabajo y hay que poner una pausa, hay que detenerse prudentemente para poder atender esa situación que le pasa a cualquier persona. Es una realidad también que estamos viviendo y de la cual tenemos que cuidarnos. Exactamente. Y que, padre Juan José, bueno, nos quedan 5 minutos para el final, pero obviamente, ¿no? La intención de este programa y de este espacio es también, pues de alguna manera, a ustedes como sacerdotes, primero que nada, como siempre, pues agradecerles infinitamente por su vocación, por lo que hacen por nosotros, nos traen a Cristo mismo y bueno, todo lo que hacen, ¿no? Seguir rezando por ustedes, pero también, padre Juan José, una oportunidad para compartir y de pronto llevar este mensaje a un hermano sacerdote que, pues en algún lugar del mundo, en Latinoamérica, o en cualquier lugar en donde recojan este programa y de pronto lo estén viendo y que se encuentren en una situación de esta soledad, ¿no? De pronto no tener esto que ustedes nos están hablando. También, padre Juan José, la oportunidad de ustedes de hablarle a sus hermanos sacerdotes, sobre todo aquellos que ahora mismo pues están sufriendo en la soledad y en el silencio, padre Juan José. Realmente, solamente les quisiera decir una cosa. No estamos solos. Tenemos la compañía primeramente de Dios nuestro Señor que nos ha llamado, la intercesión de la Santísima Virgen y el acompañamiento de todos los hermanos en el ministerio de la comunidad. No te sientas solo. Y si hay algún momento en que sientes en tu corazón alguna situación difícil, no te quedes callado. Habla. Date la oportunidad de encontrarte con un hermano sacerdote. Muchas veces recurrimos a los laicos y los laicos nos van a querer mucho y nos van a dar mucho de su corazón, pero no es mismo cuando hablas con un sacerdote. De sacerdote a sacerdote nos entendemos, nos comprendemos y no debemos de sentirnos solos. Así que un llamado a todos los hermanos a que sintamos esa fraternidad, que a veces es muy frágil, pero esa fraternidad que está necesaria para poder trascender. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias también, padre Pierre, de igual manera darle la oportunidad también y agradecerle de nuevo por su vocación, por habernos acompañado y por estar aquí con nosotros, pero también de nuevo un mensaje para sus hermanos sacerdotes. Sí, yo creo que jamás hemos de olvidar de que la Virgen María es nuestra madre y que ella nos va a sacar siempre adelante. Una mamá recoge a su hijo cuando lo ve caidito, lo recoge, lo cuida, lo limpia, lo ayuda. Entonces nosotros, si nos encomendamos a la Virgen María como sacerdotes de Jesucristo, ella nos va a cuidar como a su propio Hijo Jesucristo. Entonces, confiar plenamente en nuestra Madre la Virgen, saber que ella es la que va comandando nuestro itinerario sacerdotal, ella es la que va acompañando nuestras buenas obras pastorales y ella es la que nos va a recibir en el cielo cuando estemos con Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Entonces, es a ella. Yo creo que en la medida en que tengamos una gran devoción a la Virgen María, de hecho, mira, ahora, hace poquito estábamos celebrando al Santo Cura de Ars. El Santo Cura de Ars decían de él, ¿no? Cuando lo fueron a ordenar, que hacían ciertas cosas porque no querían ordenarlo por su pequeña capacidad intelectual que decían que tenía, el obispo preguntó, ¿es devoto de la Virgen? Y le dijeron, nadie como él en el seminario. Pues bien, yo lo voy a ordenar sacerdote. Creo que es eso, la devoción a la Virgen nos ayuda tanto a nosotros a vivir nuestra vida sacerdotal. Agarrarnos de nuestra Madre Santísima y también los sacerdotes. Padre David, nos queda un minuto, unas últimas palabras también para sus hermanos sacerdotes. No tengan miedo, no estamos solos, la Virgen camina con nosotros, pero no tengamos miedo. El primer paso es conocer que tenemos una debilidad, una fragilidad o que tenemos una gran oportunidad para crecer. No tener miedo a reconocernos humanos, sencillos y necesitados de Dios y de los hermanos.
Pues exactamente con esto nos vamos a quedar y bueno, les voy a pedir una bendición triple, pero bueno, le voy a ceder la palabra que sea el Padre Pierre desde el Perú el que nos dé la bendición. Antes de esto, recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Ya lo sabe, en Facebook y en Instagram, los 3 favores que siempre le pido. Dele like, síganos y compartan nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y también en Spotify, si le gusta el podcast, que también puede compartirnos allá como Perspectiva Católica. Padre Pierre, Padre David, Padre Juan José, si nos despiden con su bendición. El Señor Todopoderoso, con amor y misericordia, derrame su bendición sobre ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Será hasta la próxima, pero recuerde, mientras tanto, que nuestra perspectiva siempre sea el amor.